En estos dos textos, Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, es en los que estaremos el día de hoy. Son los únicos textos que vamos a utilizar y vamos a ir paso a paso viendo cuáles son los requisitos para un obispo, para un pastor. Son muy importantes y es la forma en la que se va a ver esa irreprensibilidad de la que hablamos la clase pasada. Todo parte de que un obispo debe ser irreprensible, irreprochable, quiere decir que no hay forma, si tú examinas su vida, tanto la privada como la pública, no hay forma en la que tú puedas encontrar algo de que acusarle. Vimos y comentamos rápidamente que en la gran mayoría de las veces que se predica este pasaje, casi siempre es irreprensible y luego la segunda oración que sigue a decir irreprensible es, esto no quiere decir que sea perfecto. Como a pesar de que la Biblia nos marca un estándar muy alto, automáticamente nuestra mente quiere escaparse a bajar ese estándar bíblico. Y ok, hay algo de verdad en el que no hay que esperar perfección de parte de los obispos. Pero la palabra irreprensible, irreprochable, es un estándar muy alto. No está hecho para que lo bajemos automáticamente, sino para que tengamos un alto estándar. Y no nos vamos a volver cristianos examinadores de pastores. No es para esto, porque recuerda, estos requisitos son el modelo que debe tener el obispo porque todos los cristianos lo deben de tener. ¿Es alto el estándar para el obispo? Sí. ¿Para el pastor? Sí, pero es para todos los creyentes. O sea, no hay forma en la que nosotros podamos estar buscando todo el listado que vamos a ver el día de hoy en otras personas y no quererlo en nosotros. Entonces, en la medida en lo que tú tengas y tú vayas cumpliendo este listado, es con el cual a lo mejor siéntete en la libertad de examinar a ver si otros lo tienen o no lo tienen. Pero no es para que nosotros tengamos una lista de verificación y andemos por la vida cristiana viendo a los pastores y a ver, tú cuáles sí cumples y cuáles no. No hay que ser tan críticos, tan rápidos, pero definitivamente hay que ser sabios también en ver cómo el llamado al pastorado es un estándar muy alto. Tiene capacidades específicas y un llamado específico para guiar la grey de Dios. Entonces, habiendo meditado la clase pasada en la irreprensibilidad del pastor, vámonos a estos primeros requisitos. Vamos a ver, casi son muy similares los que están en Timoteo que los que están en Tito. Solamente vamos a puntualizar los que Tito marca que Timoteo no. Y vas a ver que son realmente los mismos, nada más que Pablo lo expresa de diferentes maneras. Entonces, ahí en el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3, después de que es irreprensible, el primero que menciona es marido de una sola mujer. Literal, un hombre de una sola mujer. Este tiene dos situaciones muy particulares. Uno, que la forma en la que está estructurado en su idioma original, el marido de una sola mujer, automáticamente nos señala que el pastorado es para el varón, no para la mujer. No se refiere a una persona con un cónyuge. Específicamente está diciendo un hombre, o sea, debe ser un hombre con una mujer. O debe ser hombre de una mujer, pero marca que el pastorado es para el varón. Y obviamente su relación con respecto al matrimonio. En el sentido más claro y sobre todo en el contexto en el que se escribió esta carta, lo más claro que surge de este marido de una sola mujer es que el pastor debe tener solamente una esposa. Actualmente pues eso para nosotros es como muy obvio, pero la cultura en ese entonces permitía en ciertas ocasiones la poligamia y aún así, aún para los romanos la poligamia no era bien vista, pero en algunos casos todavía se daba. Entonces, de entrada, el marido de una sola mujer quita la poligamia al respecto y nunca ha sido el propósito de Dios la poligamia en el ser humano. Desde que creó a Adán y Eva es un solo hombre y una sola mujer. Ese es el matrimonio. Cualquier distorsión del modelo de un hombre, una mujer, no es ni siquiera matrimonio. Por otro lado, la fidelidad, la integridad que tiene el hombre con su esposa. Y es que vamos a ver que antes de pastorear a una congregación, el Señor le da evidencia a la iglesia de cómo es el carácter de ese hombre a través de su familia, de cómo es su matrimonio, de cómo son sus hijos. Por lo tanto, el varón que es llamado al pastorado es varón de una sola mujer en la cuestión de que hay fidelidad en el matrimonio y la fidelidad no la vamos a atar solamente a cuestiones físicas, a besos, abrazos o más intimidad física, sino realmente a cualquier cosa que dé pie a una relación inapropiada entre un hombre y una mujer.
Y es que normalmente nosotros, si no somos cuidadosos, si somos superficiales en el tema del adulterio, nosotros vamos a creer que solamente el adulterio consumado es el que es pecado, o sea, ya cuando hay una relación sexual fuera del matrimonio. Pero esto no es cierto. Cualquier comportamiento de un hombre o de una mujer casados, de exclusividad, de acercamiento, de intimidad, aunque no sea física, con alguien que no sea su cónyuge, eso ya es inmoral. Eso ya es parte del espectro del adulterio. No nada más hasta que se consuma. En el momento en el que yo, varón casado, tenga mensajitos, tenga pláticas, tenga chistecitos con mujeres que no son mi esposa, en una esfera, en un momento en el que mi esposa no puede acceder a eso de manera exclusiva, ya es adulterio. Y entonces el estándar, por eso es que Jesús en el Sermón del Monte dice, no es hasta que ya estés adentro del adulterio consumado, es desde la codicia del corazón. Entonces, mucho cuidado, sobre todo obviamente para los casados, esta exclusividad de tener con alguien del sexo opuesto ya está dentro del pecado del adulterio. Y entonces, en un pastor, el criterio marido de una sola mujer significa pureza sexual y moral. No nada más en el tema del adulterio consumado, sino realmente en la forma en la que se va a conducir con el sexo opuesto y obviamente con énfasis en su esposa. Porque de nada sirve, mis hermanos, que sea muy cuidadoso con las mujeres que no son su esposa, pero llega el pastor a su casa y trata con la punta del pie a su esposa, o no la pastorea, o no la guía, o la insulta, la violenta. O sea, no es una por otra. Incluye la fidelidad, la integridad de entregarse continuamente hacia su esposa. ¿Quieres saber cómo es el corazón de un hombre? Ve cómo es con su esposa, cómo se entrega o no se entrega a su esposa. Entonces, el primer paso, el primer requisito es este tema de la pureza sexual y moral. Siguiente, sobrio, no nada más de alcohol. Ahorita vamos a hablar de ese punto. La palabra sobrio, mis hermanos, se refiere a un hombre que tiene control, tiene templanza, tiene mesura en su persona. Es un hombre que no es dado a los excesos de todo tipo, no nada más en cuanto a excesos o vicios de adicciones de sustancias, que obviamente va encaminado. Un varón que tiene una adicción de cualquier índole automáticamente es descartado para el pastorado, porque quiere decir que no tiene el más mínimo control sobre su mente o sobre su físico. La adicción, cigarro, alcohol, drogas, televisión, fútbol, videojuegos, todo lo que quieras que puede generar adicción es descartable del ministerio, porque nos manifiesta una mente, un corazón que no tiene autocontrol. Es sobrio y es mesurado también en la forma en la que responde sus emociones. No se va a los extremos, no se va al coraje extremo, a la tristeza extrema, a la felicidad incontrolable que parece que no está de acuerdo. Es controlado y mesurado en todos sus desplantes, hasta en su forma de vestir, hasta en su forma de conducirse, en sus movimientos. Todo emana del hombre que es sobrio, no nada más del pastor, sino del cristiano que es sobrio, emana una mesura en todo su andar. Ahorita vamos a hablar del tema del alcohol, porque se lo especifica más adelante el listado. Siguiente, prudente. Con prudente, mis hermanos, nos referimos a que es un hombre sabio. Cuando tú estudias la palabra, no nada más se trata, hermano, hermana, de llenarte de conocimiento. Se trata de que ese conocimiento que estás adquiriendo de la Biblia modele todo tu andar en la vida. Modele tu desempeño en tu trabajo, modele tu desempeño en tu familia, la forma en la que hablas, las palabras que utilizas, las visiones que tienes acerca de la familia, del matrimonio, qué es lo que vas a hacer en tu andar diario para cumplir los objetivos por los cuales Dios te hizo, que es glorificarle. Entonces, un varón prudente es congruente entre la palabra que predica y lo que vive abajo del púlpito o fuera del edificio de la iglesia. Es prudente en toda su mesura. Y vas a ver que los siguientes puntos están muy relacionados a la prudencia. Entonces, un varón prudente es aquel que es sabio y congruente con la palabra que predica. Siguiente, de conducta decorosa. Su testimonio corresponde a su llamado. Aún los que no conocen nada de la Biblia, aún los inconversos, cuando tú les dices la palabra pastor, ellos tienen cierta expectativa de cómo se ve, cómo habla y cómo se conduce un pastor.
Llámalo estereotipo, llámalo cliché, como quieras, pero hasta ellos tienen una forma de pensar en cómo debe conducirse un pastor. Entonces, si alguien escucha la palabra pastor, no van a pensar inmediatamente en una persona en el desenfreno y en la inmoralidad. Hasta el inconverso va a pensar en el pastor como una especie de un hombre santurrón mojigato que no hace nada para divertirse, porque a los ojos del inconverso la carnalidad es diversión. Ahora, como cristianos, nosotros sí sabemos las características de un varón, de un cristiano y sobre todo del pastor. Y por lo tanto vamos a ver que su conducta y su proceder es congruente con ese llamado. No vamos a esperar de él una conducta ajena a lo que está llamado, a la prudencia, a la mesura, a la sabiduría, a todos estos caracteres que vamos a ver, y por eso es que no quiero profundizar en esto, porque realmente todos están unidos con todos, pero es congruente su testimonio y su vida con lo que está llamado a ser. Siguiente, esta es una virtud casi olvidada en los cristianos. Debe ser hospitalario. Literal quiere decir con amor a los extranjeros. ¿Por qué, mis hermanos? Cuando se escribe el Nuevo Testamento, los cristianos empiezan a circular de ciudad a ciudad, de iglesia en iglesia, tanto siguiendo a los apóstoles y la enseñanza, como para llevar ofrendas, o en algunos momentos también se hacían estos viajes para empezar a copiar lo que eventualmente conocemos ahora como el Nuevo Testamento. Si fuéramos una iglesia de ese entonces, nosotros probablemente tendríamos a lo mejor una copia de la carta de los Corintios, pero a lo mejor tenemos porciones de la carta a los Romanos. Entonces lo que haríamos si estuviéramos en ese entonces sería encomendar a uno de nosotros para que vaya a Roma y copie del original que está ya de la epístola a los Romanos esa carta y la traiga para ver si tenemos la palabra. Entonces estos viajes, mis hermanos, hacían que al llegar a estas ciudades los cristianos estuvieran en el riesgo de quedarse en las posadas de cada ciudad. Además de que esto era caro, era peligroso, porque en cualquier momento podían ser agredidos tanto por quienes estaban persiguiendo a los cristianos como por realmente la gente que estaba normalmente en las posadas. Entonces la costumbre era, y se empezó a desarrollar en el amor fraternal del Señor, que un cristiano que fuera a otra ciudad, aunque no fuera conocido por esa ciudad, alguien de esa congregación lo acobijaba, lo metía a su casa y lo protegía el tiempo que tuviera que estar ahí y lo sostenía. Entonces, con eso, el requisito de ser hospitalario, que recuerda, no nada más es para los pastores, los cristianos debemos ser hospitalarios. En el sentido más claro y directo, debemos tener nosotros la disposición de abrir nuestros recursos, nuestras casas, a quien lo necesite. De una manera sabia, obviamente. No voy a poner a mi familia en riesgo solamente por ser hospitalario. Dios jamás nos llama a ser imprudentes aún para cumplir su voluntad. De una manera sabia, pero debe haber esta disposición en el corazón de todos los creyentes de estar disponible para auxiliar y albergar y proveer para la necesidad de otro creyente. Sobre todo, mis hermanos, habla también del tema del corazón. Un hombre, un cristiano hospitalario, recibe y sirve con amor y misericordia a los externos. Y aquí es donde tenemos entonces que empezar a romper ciertos clichés. Porque la forma en la que es el pastor, los obispos, y como debemos ser todos los cristianos, nuevamente, debemos mostrarnos disponibles para los demás. Debemos ser aproximables. Debemos ser tal en nuestra amabilidad, en nuestra sabiduría, en nuestra búsqueda intencional de tener relación los cristianos con cristianos, que sea fácil que alguien que tenga un problema se acerque con nosotros, que alguien que le haya ido muy bien en el trabajo se acerque con nosotros, que alguien que tenga una necesidad de oración se acerque con nosotros. Ese cliché de aguas, aguas, porque ahí viene el pastor, quiere decir que es un hombre no hospitalario. O eso, o estás haciendo algo muy malo. O la figura, por ejemplo, del pastor regañón y que todos se ponen hasta en firmes cuando llega. Esa es una figura totalmente ajena a la que está modelada en la Biblia, porque el pastor debe ser hospitalario. El pastor debe de ser de tal manera que de las primeras personas en las que tú puedes pensar para dar a conocer una necesidad física, espiritual, emocional, debe ser el pastor y su familia. O sea, debe ser así de aproximable, de confiable el pastor. Entonces, un varón que está llamado al pastorado es hospitalario, recibe y sirve con amor y misericordia a los externos y a los de su familia, pero también a los de afuera. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Queja? ¿Comentario? Adelante, por favor, pastor. Regrésate tantito, ¿no? Sí. La realidad es que sí
una serie de requisitos para el liderazgo en general, pero si el tema, como ejemplo, hospitalario, yo llego y abro mi casa, porque cualquiera que pase y cualquiera que toque o cualquiera que veo en la calle, le estoy predicando, te invito a mi casa, y por esa situación es, soy víctima de un robo o que ataquen a mi familia, ¿qué quiere decir? Que ya no fui prudente. Oye, es que la Biblia dice que sea hospitalario, pero también te dice que seas prudente, sabio. ¿Por qué metes a cualquiera a tu casa? Si se fijan, la Biblia nos está llevando en un paquete a que nosotros seamos congruentes y prudentes y sabios. Tengamos mucho cuidado porque luego enfatizamos ciertas cosas nada más y dejamos fuera otras. Ahora, el primero con el que comenzó ahorita Isaac era irreprochable. Y ese concepto se queda vago si no le damos continuidad. Estos son algunos ejemplos de lo que quiere decir irreprochable. ¿Qué te van a decir para que seas irreprochable? Que vayas siendo congruente con todos estos requisitos en el liderazgo en general, porque es el pastorado, es los diáconos, es en general los que estamos enseñando y en general para toda la iglesia. Eso que no se nos olvide, porque sí muchas veces tendemos a decir, a ver, vamos a pasar por una lista a partir de las 10 de la mañana, que llegue el liderazgo y voy yo a calificar. Y aquí la primera pregunta más bien es, ¿yo cómo estoy como miembro de la iglesia con estos atributos? Porque sí es una realidad que como seres humanos de manera natural tendemos a juzgar. Nada más ahí tengamos cuidado con esto, ¿no? Sí, correcto. Y los demás requisitos se van a ir poniendo también más severos, porque también y esto es un peligro para todos nosotros, todo lo que está aquí, la apariencia externa de ser marido de una sola mujer, o sea, de tener pureza sexual y moral, de ser sobrio, ser prudente, ser de conducta decorosa y ser hospitalario, ¿qué crees? Que se puede fingir. Puedes pretender serlo, porque de toda tu semana, venir 2 horas en domingo y pretender que eres eso, es sencillo. Ya en tu vida no lo sé, ese es tu asunto con Dios. Pero los demás que vamos a ver se vuelven cada vez más difíciles de pretender y van a dar evidencia de todos nosotros, obviamente los pastores, porque es de lo que estamos hablando, de si realmente esto está siendo parte de su vida. Y ahorita vamos a ver cuáles son. De los que siguen, no te vas a poder escapar, aunque seas muy buen actor. Apto para enseñar. Marca como requisito para el pastorado una aptitud especial para enseñar. ¿A qué se refiere esto? Que el pastor sí puede tener ciertas habilidades, talento nato, pero realmente es el Espíritu Santo quien da un poder especial, lo empodera especialmente para poder comunicar y ejemplificar correctamente la palabra. No nada más se trata de la predicación, se trata que tanto en el contexto de todos, desde el púlpito hacia toda la congregación, pero también de manera individual en un discipulado, a través de una consejería o a través de la pura relación afectuosa y fraternal con el pastor, es un hombre que continuamente emana. Y hermanos, cuando te encuentras cristianos así, en los que casi si los cortas sangran Biblia, es una tremenda bendición, porque cada aspecto de su vida, verbalmente principalmente, te comunica la palabra de Dios, pero también su ejemplo te enseña acerca de la palabra de Dios que él habla. Eso se vuelve un círculo completo en el cual Dios solamente da ese don a ciertos hombres específicos. Puede dar el don de enseñanza sin que sea llamado al pastorado, totalmente de acuerdo, pero no existe el pastor, bíblicamente hablando, no existe el pastor que no sea apto para enseñar. En cuanto un hombre llamado a ser pastor no puede comunicar las realidades de la Biblia, y antes de ser apto para enseñar, tiene que ser apto para aprender, tiene que estar capacitado por el Espíritu para agarrar todo el conocimiento, relacionarlo y poderlo enseñar de una manera correcta. Entonces, un hombre que no es apto para aprender, que no puede comunicar bien las realidades de la Biblia, que se confunde. Spurgeon incluso en su libro de consejos a mis estudiantes decía que incluso tener limitaciones físicas, como tener algún impedimento en el habla,
no tener un buen volumen o una buena dicción de la voz, pueden ser cosas que hasta físicamente nos indique que aunque el Señor nos pueda utilizar para otros ministerios y en otras áreas, nos está diciendo que no está llamado para el pastorado. Entonces, este es muy importante. De hecho, solamente hay una sola diferencia entre los requisitos de los diáconos y de los pastores. Solamente una sola diferencia, y es este. El diácono no es apto para enseñar. Puede serlo, pero no le es requerido. Todos los demás requisitos deben ser cumplidos al pie de la letra por el diácono. Entonces, el pastor, como tiene principalmente el ministerio de la palabra, a través de, no nada más de la predicación, insisto, desde el uno a uno, desde la relación fraternal con él, de un discipulado, una consejería, va a tener esta capacidad de estarte enseñando no acerca de él, sino acerca de Dios. Y ya se vuelve más difícil de pretender, se vuelve más difícil de fingir. Siguiente, no dado a la bebida. Y sí, aquí no tiene otro significado más trascendental, el significado es directo, que no tiene el hábito de la embriaguez. Y aquí quiero tocar un punto bien importante, mis hermanos. Específicamente la Biblia lo que condena es el hábito y la adicción a estar embriagado, no a tomar alcohol. La Biblia no condena el tomar alcohol. ¿Qué condena? Cuando el alcohol daña, esclaviza tu mente. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ya en una ocasión este hermano nos dijo que fumar no es pecado. Y no lo es porque no existe un mandamiento donde diga que no es fumar. Y ahora dice que tomar no es pecado. Seguramente este hermano es borracho y glotón. Ok, antes de que pienses eso acerca de mí, quiero que seamos bíblicos antes de que nos sometamos a una tradición o a lo que nos han dicho durante muchos años. La Biblia no prohíbe tomar. De hecho, en la misma epístola de Primera de Timoteo, más adelante en el capítulo 5, Pablo le dice a Timoteo que tome vino. Y de hecho, este pasaje en la Nueva Biblia de las Américas dice no dado a la bebida, pero la palabra que utiliza es no dado al vino. Y esto no es para que hagamos un negocio en la palabra y, no, nada más es el vino el que esté prohibido, pero venga el tequila y el whisky. No. Es en general al alcohol, el cuidado de no estar sometido, literal significa estar al lado del alcohol, constantemente tomarlo y sobre todo que la mente esté esclavizada al efecto del alcohol porque lo tiene. Ahora, quiero que seamos bíblicos en esto. ¿Por qué tengo que ser enfático en el que tomar alcohol no es pecado? En el consumo habitual, o sea, una cerveza no es pecado, a menos que eso esclavice tu mente, a menos que eso tropiece a alguien más, entonces sí lo es. Y quiero hablar un poco acerca del cristianismo en México. El evangelio aquí en México ingresó, y gracias a Dios por ellos, por medio de una rama de los cristianos de Estados Unidos que se les llama fundamentales. Y dentro de esos fundamentales había bautistas, había presbiterianos, había carismáticos, etcétera, etcétera. Pero uno de los puntos que ellos enseñaban mucho es precisamente la restricción de muchas cosas, incluyendo el cigarro, incluyendo el alcohol, que en ese momento, hasta cierto punto, hasta cierto contexto es entendible porque en ese entonces, cuando ellos entran a evangelizar a México, el alcohol incluso estaba prohibido por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando el gobierno prohíbe algo, que no sea algo que contradiga la palabra de Dios, el hacerlo, Dios lo hace pecado porque el gobierno lo puso para controlar la maldad. Y ellos entran y predican el evangelio aquí en México. Ahora, el problema, y esta es una lucha que tienen todos los misioneros y que a lo mejor de una manera descuidada o imprudente, sin ser muy crítico de la labor que hicieron los misioneros americanos, ellos no fueron muy cuidadosos en separar y evangelizarnos nada más con el evangelio. Nos evangelizaron con su cultura. Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿cuál es la vestimenta ideal para que alguien venga a la iglesia? ¿Cuál es la vestimenta ideal con la que alguien tiene que venir a la iglesia? Si estás pensando en la mujer, en un vestido o falda larga, y si estás pensando en el hombre con saco y corbata, lo que estás pensando es en la forma en la que vestían los americanos de clase media en la primera mitad del siglo XX. Porque fuimos evangelizados con la cultura de que esa es la vestimenta prudente y decorosa. Pero te aseguro que Pablo no se vestía con traje y corbata. Te aseguro que Tábata, que Lidia, las mujeres que están ahí en Hechos, no se vestían como estás pensando, que es una vestimenta decorosa. Eso es porque es algo cultural. Y algo muy rígido que tenían los fundamentales que evangelizaron a México es la prohibición con respecto al cigarro y el alcohol, aunque no hubiera un mandamiento específico de la Biblia en contra de eso.
¿Por qué estoy siendo también enfático en esto? Hay un extremo. El ver las cosas de Dios, ver los mandamientos claros y decir, eso no me importa, no lo voy a obedecer. El ser rebelde voluntariamente a lo que Dios dice, no lo hagas. Y eso es normalmente en lo que hacemos mucho énfasis. Pero está el otro extremo, que ¿qué crees? Podría decir que es igual y a veces hasta más peligroso. Agarrar cosas que dan cierta apariencia de justicia, cierta apariencia de piedad, que no están en la Biblia, pero las hacemos como si fueran mandamientos de Dios. Jesús censuró mucho a los fariseos a lo largo de todos los evangelios porque ellos agarraron mandamientos de hombres y los hicieron como si fueran mandamientos de Dios. ¿Como cuál? Como el lavarse las manos antes de comer, como ciertas cosas en el día de reposo, como no sanar en el día de reposo, las restricciones tan extensas, el Talmud, que es una reinterpretación de la ley para los judíos del día de hoy, tiene unas restricciones se vuelve una religión en la que buscan engañar a Dios. Como en algún momento te comenté, sus elevadores tienen modo día de reposo para que puedan subirse al elevador sin quebrantar el día de reposo. Sus microondas tienen un modo día de reposo para no quebrantar el día de reposo. De eso no se trataba y por eso Jesús constantemente dio la interpretación correcta de la ley. Porque hay un peligro enorme, mis hermanos, enorme en hacer como mandamientos de Dios cosas que no son de Dios. ¿Y qué sucede? Sucede lo mismo que les sucedió a los fariseos. La ley, lo que Dios verdaderamente dijo que tenían que cumplir, son 416 mandamientos, que para cumplirlos se tenían que cumplir en pensamiento, actitud y obra, desde el momento en el que eres concebido hasta el momento en el que te mueres. Esa es la línea, ese es el estándar de Dios. No solo es difícil, es imposible. Y como entonces los judíos vieron que no podían cumplir el estándar de la ley, mejor crearon mandamientos y reinterpretaciones que eran más fáciles de cumplir. Porque era muy difícil no codiciar, mejor vamos a hacer una que te tienes que lavar las manos antes de comer y esa sí es más cumplible. Entonces, pasándolo a nuestros días, en el momento en el que tú y yo, hermanos, estemos haciendo mandamientos de hombres como mandamientos de Dios, vamos a encontrar en eso una justicia propia, una falsa justicia. Y entonces tenemos un estereotipo que ha hecho muchísimo daño en el testimonio interno y externo de la iglesia, en el que estás en la iglesia de traje y corbata, no fumas, no tomas, pero llegas a tu casa, no los pastoreas, no mantienes tu hogar, abandonas a tus hijos, abandonas a tu esposa. Ese es un estereotipo que le ha hecho muchísimo daño a la iglesia en el testimonio interno y el testimonio externo. Pero como no fumas, como no tomas, como no dices groserías y vienes todos los domingos, palomita. Porque hicimos mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, este tema de no dado a la bebida, no es que no está prohibido absolutamente todo consumo de alcohol. No quiere decir que estoy buscando un pretexto para que todos tomemos, no. Quiero que seamos bíblicos. Obviamente que la gran mayoría de los hombres que son llamados al pastorado, precisamente por saber que esta es una cuestión que puede tropezar a muchos y que es prudente, que es sabio, que es mesurado, que es de conducta decorosa, probablemente por voluntad propia, aún sabiendo que no es pecado, pero por amor al testimonio de Cristo y de su iglesia, va a decir, no soy parte de. Y eso es algo muy bueno, eso es algo muy válido. Pero no extendamos más allá lo que verdaderamente la Biblia nos prohíbe y nos restringe. Es muy, muy peligroso. Adelante, pastor, por favor. Estos temas de la fumada y la tomada no se explica mucho en las iglesias porque causa confusión. Esa es una realidad. Y los pastores mejor dicen, mejor ni lo toco y que crean lo que les dijeron, que no lo hagas, ¿no? Y no te metes en problemas. La realidad es que si queremos ser sabios y prudentes, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. El otro tema es la vestimenta. Yo no sé si tú fueras a predicar a la selva de Chiapas, si el esquema de la corbata y el traje sería lo más prudente y lo más sabio para ir a compartir la palabra. En general, aquí es que veamos cómo la Biblia, nosotros nos dice el Señor que somos salvos por gracia y eso nos hace libres. Cuando tú y yo empezamos a ver que hay cosas que me dijeron y que me enseñaron
y que eso ahora me está estorbando y que contradice la Biblia, eso es lo que queremos llegar, a que nosotros nos volvamos, nos sometamos a lo que dice la Biblia, no a lo que un hombre me dijo que no aprendió bien, que no conoció bien la palabra de Dios. Y eso requiere, bueno, pues estudiarlo. Ahora, una de las cosas que muchas veces pasamos de lado es que, de hecho, cuando vas a entrar al seminario, lo primero que dicen, oye, entre los requisitos, que tu esposa haga una carta para ver cómo eres tú. Y la carta, pues uno no la lee. Y ahí la carta tiene, de la esposa es para decir, no, no me da gasto, me regaña, me ofende. Y sin embargo, el varón cree que está calificado porque viene de saco y corbata, porque ofrenda, porque hace todo ese tipo de ritos que realmente pues no es el propósito. Da la apariencia. Entonces, el tema en conclusión, no estamos promoviendo que de aquí en adelante, pues comamos y bebamos, ¿verdad? No, no ese es el tema. Es que seamos sabios y seamos prudentes conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y más vale obedecer la palabra de Dios que la mala enseñanza de los hombres. Así es. Peligroso desobedecer, peligroso obedecer para tener justicia propia, para creer que estamos cumpliendo cosas que a lo mejor ni siquiera están en la Escritura. Siguiente, mis hermanos, no pendenciero. Literalmente se refiere a no dado a los golpes. Un hombre llamado al pastorado no puede ser agresivo. Un hombre agresivo no puede ser pastor. Es un descalificativo automático. ¿Por qué? Porque automáticamente también quitas los otros que ya hemos visto. No puedes ser agresivo y decir que tienes conducta decorosa. No puedes ser agresivo y decir que eres prudente. No puedes decir que eres agresivo y que eres sabio. Un hombre agresivo, dado a la violencia, no es llamado al ministerio. No puede ser agresivo un pastor. Y los otros dos puntos son relacionados a esto. Por el contrario, dice que no es pendenciero, sino amable. Quiere decir que su carácter es apacible y tierno. Nuevamente relacionado al tema de ser hospitalario. Es una persona con la que tú quieres acercarte, sientes la confianza, sientes el amor, la cercanía como para me voy a acercar a él para cuestiones emocionales, para cuestiones espirituales, para echar un chistecito, lo que sea, para tener una relación genuina y auténtica con ese varón. Y también, obviamente, no contencioso. Evita o soluciona, que es lo mejor, el conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera una discusión, un conflicto entre nosotros, mis hermanos, y alguien dice, ahí viene el pastor, es porque vamos a decir, súper, el pastor ya ahorita nos va a alinear y esto se va a solucionar. Cosa contraria sería de, no, ¿cómo viene el pastor? Nada más lo va a empeorar. Porque es contencioso, porque no soluciona el conflicto, sino al contrario, lo puede buscar, lo puede promover, lo puede alimentar. Un hombre que es pendenciero, que es contencioso, no puede ser llamado al pastorado. Al contrario, el corazón pastoral busca ser pacificador. Que no haya conflicto, va a renunciar a sus derechos, va a renunciar a su opinión, jamás va a renunciar a la Biblia. Ahí es donde se va a mantener firme, en lo que dice Dios, no en lo que dice él. Pero va a renunciar a muchísimas cosas con tal de mantener la paz. Aún en desacuerdos, aún en discusiones, va a buscar mantener la paz siempre y cuando no contravenga con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si existe el conflicto, su influencia, su talento, sus dones, su pura presencia va a hacer algo que va a apagar las llamas del conflicto. Ese es un hombre amable que no es pendenciero y no contencioso, no nada más en lo negativo, sino en lo positivo. No es avaricioso. Descansa en la provisión de Dios sin un deseo pecaminoso de la riqueza. No quiere decir que automáticamente el querer mejor ropa para su familia o querer otra televisión, que automáticamente los deseos de algo material estén mal. No. Se refiere a un deseo pecaminoso de la riqueza. La avaricia, la codicia, mis hermanos, es querer tanto algo que estés dispuesto a pecar para obtenerlo. Entonces, un hombre llamado al ministerio no es avaricioso. Va a descansar en que Dios le va a dar lo que quiera darle. Y es que, como el manejar cosas espirituales, hermanos, el manejar cosas emocionales, el tener esta cercanía con las personas, te deja en una posición en la que, si tienes un corazón malvado, es muy fácil manipular y es muy fácil extorsionar a las personas para obtener riquezas de ellos. Un
evangelio torcido puede prometerte la salvación entre más ofrendes, entre más diezmes, o condicionarte. Si no ofrendas, Dios te va a castigar. No, no, no. En el momento en el que nosotros manipulemos el rol pastoral para obtener una ganancia, ya es una avaricia que la Biblia completamente descarta. Él va a ser un varón que descansa en la provisión de Dios, no nada más porque Dios es el que mueve todos los medios para sustentarle, sino también porque va a descansar en que Dios va a poner en el corazón de la congregación el sustento pastoral. Porque la realidad, no vamos a hablar ahorita de ese tema, es que la congregación está obligada a sostener a los que sirven en la palabra de Dios de una manera mesurada, de una manera prudente, de una manera amorosa. Pero finalmente el existir este descanso en que la congregación descansa, en que Dios está obrando en el corazón del pastor y que el pastor descansa en que Dios está obrando en el corazón de la congregación, es lo que hace que no permita que surja la avaricia. Este va a ser una tentación en todos los hombres en todo momento, y por eso es que hay sabiduría en que no nada más sea un solo líder, sino que haya una pluralidad en el liderazgo, en el que haya rendición de cuentas. Ya mecanismos que pueden ser muchos y distintos para evitar ponerse en ese lugar, pero definitivamente un hombre que busca ganancia económica de manera pecaminosa no está llamado al pastorado. Vamos a ver los siguientes que son muy semejantes. Que gobierne bien su casa y hijos sujetos con toda dignidad. El pastorado, mis hermanos, es una posición de liderazgo. Llama el Señor a siervos a servir a la congregación, pero desde una posición de liderazgo, desde la administración y la guía. La única forma en la que tú tienes para saber qué tan buen o qué tan mal guía, qué tan buen o qué tan mal líder es un varón en términos cristianos, ve a su familia. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? Y no nada más, ¿dónde? ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Entonces, que gobierne bien su casa. Un varón llamado al pastorado es un buen administrador, es un buen guía, es un buen líder, un buen protector y pastor de su casa antes que de la iglesia. Esa figura de voy a abandonar a mi familia porque estoy ocupado siendo pastor, para nada. Eso no es bíblico, es una distorsión por completo del llamado pastoral. En el momento en el que un varón abandone a su familia en favor al ministerio, ya no está sirviendo a Dios, se está sirviendo a sí mismo y a su propio ministerio, porque nunca puede transgredir. Y es muy difícil, hermanos, porque el ministerio requiere de mucho tiempo, de mucha energía, de mucho esfuerzo, y aún así debe haber una sabiduría y una mesura de nunca poner al ministerio, a su propio pastorado, primero que su familia. La familia pastoral debe ser un ejemplo para toda la congregación. Dice, hijos sujetos con toda dignidad. El resultado de su paternidad es el reflejo de su verdadero carácter. Un hombre que está haciendo todos los requisitos que hemos visto debe producir hijos de un similar carácter. Aquí, si tú ves los comentarios, si tú ves los libros, te van a decir que no hay que llevarlo al extremo en que sus hijos tienen que ser salvos. Ok, porque no hay forma en la que nosotros como papás podamos obrar la salvación así automáticamente de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Pero cuando Dios decide poner hijos dentro de una familia cristiana, no es por casualidad. Dios no es un Dios arbitrario que le hace las cosas simplemente porque sí. Si los está poniendo hijos en un hogar cristiano, es porque va a haber y están llamados los papás a modelar el evangelio en sus hijos. Y la verdad, la realidad, mis hermanos, es que la proporción de niños que crecen en una familia, en un matrimonio piadoso, con papá y mamá que modelan correctamente a Cristo, tienen muchísimas, altísimas posibilidades de ellos mismos abrazar la fe eventualmente. Entonces, tenemos un dicho que contraviene todo esto. ¿Cuál es ese dicho? Hijo de pastor, lo peor. ¿E hijo de misionero? Por diosero. Pero ese es otro, es esa parte, es nada más para romper la tensión del tema. Tenemos ese dicho de hijo de pastor, lo peor. Bíblicamente, mis hermanos, ¿cómo se ve esto? Bíblicamente, la congregación debería de ver a la familia pastoral y decir, yo quiero una familia como esa. Que las mujeres vean a la esposa del pastor y decir, yo quiero ser una mujer como ella. Que vean los papás a los hijos del pastor, yo quiero tener hijos como esos. Deben ser un modelo constante acerca de todo el hogar, porque si lo que está enseñando en el púlpito lo está haciendo en la casa, sí o sí debe tener resultados. Ok, vamos a
a abrir la puerta, que no está obligado el pastor a que sus hijos sean creyentes. Ok, aún dentro de ese hijos no siendo creyentes, deben ser hijos sujetos con toda dignidad. O sea, deben de ser hijos aún modelos para el estándar de un inconverso, si quieres, pero deben ser hijos ejemplares. Esto tiene que ser modelado no nada más al inicio, sino durante y todo el pastorado. El hombre es el que está llamado a ser el pastor, pero definitivamente lo va a equipar para que el resto de su familia también estén equipados para modelar lo que se requiere en el pastorado. Es un estándar muy alto, muy difícil, pero definitivamente la familia es algo que no vas a poder fingir. Puedes fingir todo lo demás, pero los resultados en tu familia no los vas a poder fingir. Tu familia, como cristiano, es tu modelo de ver cómo está realmente tu corazón delante de Cristo. ¿Qué cosas tienes que ajustar y necesitas sabiduría? Las cosas familiares son muy complicadas, no quiero ser como simplista en esta aproximación, pero es una buena temperatura en el cual nosotros medimos si estamos siendo congruentes con lo que estamos aquí que en lo que está allá. Siguiente, mis hermanos, no neófito, o sea que no sea un recién convertido. Debe haber tenido un tiempo de madurez y preparación, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Depende mucho de cómo Dios obre en la vida de cada uno de los aspirantes a ser pastor. Porque, ¿qué crees? Que en la vida cristiana, antigüedad no es sinónimo de madurez. Por la gracia del Señor, he podido ver personas que llevan apenas 2 años en la fe y son más maduros de quienes llevan 20. He visto personas que llevan 40 años en la iglesia y apenas están en el ABC de muchas cosas que están en la Escritura. Entonces, eso es conforme Dios lo vaya obrando en los corazones. Pero sí debe haber un tiempo, definitivamente, porque se requiere de ese tiempo desde que conocemos al Señor, para ir creciendo, para ir conociendo la Escritura y para ir preparándose para un ministerio como es el del pastorado. Entonces, no puede ser un nuevo creyente. Parte esencial de examinar a un aspirante a pastor es quién eres y de dónde has venido, para saber el tiempo de preparación que ha tenido hasta que llegue el momento de su ministerio. No vamos a acabar los requisitos el día de hoy, mis hermanos, pero vamos a terminar con que es el último del 1 Timoteo capítulo 3. Debe tener buena reputación. A veces nos ponemos la máscara con otros cristianos pues para que no me critiquen, ni siquiera porque es lo correcto, ni siquiera porque es lo verdadero, sino solamente para que no digan que soy de lo peor. Y entonces, cuando estamos con cristianos, tenemos una personalidad, tenemos una máscara. En cuanto ya no estamos con cristianos, ya tenemos otra máscara, otra personalidad. El requisito de todos los cristianos, en este momento específicamente para el pastor, debe ser que lo que muestra dentro de la iglesia debe de ser lo que muestra fuera de la iglesia. ¿Qué piensan de ti tus compañeros de clase? ¿Qué piensan de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué piensan de ti tus vecinos? ¿Qué piensan de ti tu familia que no es cristiana? ¿Tienes buen testimonio con ellos? ¿O aquí sirves? Y si fuéramos a tu calle a preguntar, oye, ¿cómo es esta persona? Uy, de lo peor, se pelea con todo mundo, nunca está de acuerdo. ¿Cuál es el testimonio que guardamos con los de fuera? Un varón llamado al pastorado es tan íntegro que a donde sea que vayas y preguntes cómo es él, te van a decir que es un varón íntegro, completo, que muestra lo que tú estás viendo enfrente dentro del edificio de la iglesia, es lo que todos ven. Trabajo, escuela, casa, familia, a donde sea. Todos los cristianos, todos los creyentes debemos de estar buscando este estándar en nuestra vida y debemos descansar en que Dios nos ponga pastores que modelen esto para nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos vas perfeccionando día a día. Gracias porque nos confrontas, porque todavía no estamos ahí, porque todavía nos falta. Pero tenemos la esperanza en que tú sigues obrando en nosotros y por nosotros. Te pedimos que nos des una mente y un corazón apacibles, sensibles a tu voluntad, que nos permitas arrepentirnos de lo que nos tengamos que arrepentir, pero también gozarnos de la salvación tan grande que nos das y de la unión que nos das unos con los otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.